Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. La realidad política nacional e internacional está en pleno movimiento. Hay avatares, hay conflictos, hay guerras, hay invasiones, hay amenazas nucleares, hay una provocación por parte del gobierno norteamericano al colocar dos buques en este momento en la periferia de Taiwán, sabiendo que esa parte del territorio es chino. Sin embargo, los Estados Unidos, en ese interés por provocar guerras para estimular la venta de su armamento sin importarle la cantidad de víctimas que genera toda guerra, y en este caso la tentativa de provocar nada más y nada menos que al imperio chino. Porque si hablamos de imperio, no solamente nos vamos a referir al tradicional en América Latina, que es el imperialismo norteamericano. También existen dos países en este momento que le hacen contrapeso al gobierno norteamericano, que es la Federación Rusa, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desintegrada, llegó al colmo de violar los derechos humanos, de matar en el exterior a disidentes de Stalin, en fin, eso es otra historia. Y también el gobierno chino, que bajo el concepto de dos economías y un Estado, ha dado paso a la economía de mercado al mismo tiempo que cohabita una economía del Estado, es decir, la presencia del Estado para regular el funcionamiento de la sociedad, pero funcionan las dos economías. Estos dos imperios, chino y ruso, le están roncando en la cueva al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano ha ido de derrota en derrota, y por cierto, hay que decirlo, por cierto, hay que recordarlo, hay que recordar que la deuda externa más grande que hay en el mundo la tiene los Estados Unidos de América, y China es propietaria de algunos títulos valores de esa deuda. Entonces, ¿qué significa la realidad hoy del mundo? Que estamos en expectativa peligrosa, no solamente por la contaminación ambiental que ha crecido brutalmente, el deshielo, la capa de ozono, sino que ahora el arma nuclear vuelve a dar vueltas alrededor de las cabezas de los presidentes de países donde existen bombas nucleares. Y recuerde también el televidente que en la historia del mundo, en el siglo XX, cuando se crea la fuerza nuclear, cuando aquel proyecto Manhattan se logra desarrollar, esa criminal, porque se utilizó de forma criminal, arma de guerra, que fueron las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos el 6 y el 8 de agosto de 1945 contra una población civil y un país derrotado militarmente como fue Japón. Estados Unidos, aún habiendo obtenido la victoria, porque entró tarde a la Segunda Guerra Europea, pero ganó, dio los golpes mortales que arrodillaron a ese eje satánico como fue el eje alemán, japonés e italiano, con Hitler, con Mussolini y con el emperador Hirohito. Estos tres que hicieron un planteamiento realmente criminal contra la nación judía, contra todas las naciones de Europa, sufrieron en carne propia las agresiones de estos tres gobiernos que se unieron contra el resto del mundo. Estados Unidos tomó la cruel decisión bajo el gobierno de Harry Truman de lanzar dos bombas atómicas que dejaron más de 300.000 muertos en cuestión de 48 horas. Ese punto, ese hecho reprobable en todo el sentido de la palabra, lo lleva a Estados Unidos como una mácula en su pasado, en su historia. No tienen autoridad moral para hablar de la paz, no tienen autoridad moral. El gobierno norteamericano, todos los gobiernos que han pasado desde entonces, desde 1945 a esta fecha, no tienen autoridad moral para hablar de los derechos humanos porque ellos mismos los han violado. De tal manera que la situación en el mundo está latente, hay riesgos a la vista, y en el caso de América Latina también.
También tenemos una situación fenomenalmente llamativa, que es el fenómeno político colombiano, que de tener gobiernos al servicio de los Estados Unidos arrodillados ante el gobierno norteamericano, como fueron los gobiernos de Uribe, de Duque, de Santos, quienes tienen como lo que se llama palmarés en términos deportivos, el tener los sembradíos de cocas más altos que hay en el mundo, los tiene Colombia, que transporta el 80% de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos son exportados desde Colombia, que tiene una historia de violencia de más de un siglo, que hay miles y centenares de miles de muertos por la violencia provocada tanto por las insurgencias guerrilleras, las confrontaciones entre el ejército colombiano y los movimientos guerrilleros, y luego la aparición de los paramilitares, que es una fuerza de choque creada en el gobierno de Omar Uribe en su departamento natal, Antioquia, cuando fue gobernador, y promovió lo que se llamaron las asociaciones Convivir, que fueron organizaciones paramilitares amparadas por los militares, con formación y estructura militar, pero financiadas por los hacendados para sacar a la guerrilla y para enfrentarse a los insurgentes, no solamente, sino también a las fuerzas que se oponían a Uribe, fuerzas políticas. Entonces, lo que hoy tenemos en América Latina es una lucha de poder. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández ha sido acusada, hay movimientos sospechosos, hay un avión venezolano secuestrado por la justicia colombiana. En El Salvador hay un presidente millennial, como le dicen ahora, que se ha enfrentado a una banda de 70.000 delincuentes organizados en lo que se llama los Mara Salvatrucha, y los ha desarticulado. Lo que no pudieron hacer los gobiernos anteriores, de derecha y de izquierda. El partido Arena, un partido fascista, y el partido de Farabundo Martí, que se pacificó, movimiento guerrillero, no fueron capaces de frenar esa masa delincuencial que no solamente tuvo en el Mara Salvatrucha la fuerza física, paramilitar, narcotráfico, todo tipo de delitos cometían, sino también otra organización de menor cantidad, pero con una fuerza de violencia a la vista. De tal manera que lo que hay es situaciones de análisis importantes, pero hay una situación que quiero tomar en cuenta en América Latina. No me voy a referir a la situación de Venezuela y este aumento descarado del dólar paralelo, ¿no? Posible que unas manos oscuras, criminales, escondidos en una computadora, decidan la economía de un país como Venezuela con 32 millones de habitantes, ¿verdad? Pero esa es la manipulación, esa es la guerra que se tiene desde Estados Unidos contra Venezuela, los efectos de las sanciones. No es eso lo que voy a hablar. Lo que quiero conversar con ustedes es el caso de Cuba. El caso de Cuba llama la atención por varias partes. Hasta ahora, nosotros hemos sido bombardeados durante más de 60 años por los medios de información, alguien llama de desinformación masiva, controlado por los Estados Unidos de América contra el gobierno cubano por ser supuestamente comunista. Cuando uno oye los señalamientos, las críticas, no se queda en la reacción biológica, en el malestar, en la incomodidad, en la ira o en el orgullo, en la prepotencia. No, uno va a la lectura, al estudio, a la fundamentación, a la sustancia. No me gusta ser un periodista de palabras que se pierden en el tiempo, herbolarios, palabras que no tienen sentido. No, me gusta ir al fondo, ver por qué se les llama comunistas. Y según lo que llaman comunistas, no hay en ninguna parte, no ha habido en ninguna parte del mundo gobiernos comunistas. Fue lo que inventaron los gringos para justificar las invasiones en varios países de América Latina y en el mundo. Cuando desaparece la URSS, que era la promotora, supuestamente, según la versión de los gringos, del comunismo, siguieron manteniendo entonces el bloqueo a Cuba. Entonces ahora los terroristas. Recuerden que los imperios
buscan cualquier justificación para hacerse presente militarmente fuera de sus territorios. La extraterritorialidad del poder, que significa que un imperio puede y decide a sus anchas en qué país se debe intervenir militarmente y en qué país no. Ellos quieren tener gobiernos cipayos, rendidos a sus órdenes, y hay gobiernos que no se rinden, como el caso de Cuba. Pero también ese bloqueo criminal que se hizo estructural a partir de abril de 1960 y que tuvo una expresión violenta en abril de 1961 con la invasión de Bahía de Cochinos. Pero el bloqueo, ese bloqueo que ha sido cuestionado, que ha sido votado en contra, suspenderlo más de una vez en las Naciones Unidas, se mantiene. Pero hay situaciones internas que están sucediendo en este momento que llaman a reflexionar. Vamos con los compromisos de este espacio y al regresar haremos un comentario más extenso sobre el caso cubano.